Muy buen día, me encuentro aquí con Salvador Suárez en Villa de Álvarez, en el bello Hotel Concierge. Y bueno, Salvador, el licenciado Salvador Suárez es un especialista en temas asiáticos, es egresado en Comercio Internacional del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y bueno, nos va a platicar un poco acerca de una larga experiencia que ha tenido viviendo en China y visitando algunos países también de la pues atmósfera asiática, como Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Hong Kong. Y bueno, tiene toda una larga experiencia, un gran bagaje en este sentido. Y creo que es importante que desde la Asociación de Egresados y Egresadas de Economía pongamos mucha atención en lo que implica los procesos de desarrollo que ha tenido China en China y Asia, y cómo podemos emular ciertos modelos de estos países hacia México. Y no solamente concentrarnos en lo que ha sido particularmente la cultura occidental, sino ver qué de estas culturas y estas economías podemos aprender, emular y adquirir aquí. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, David, por esta oportunidad. Creo que es muy importante que veamos lo que está sucediendo en el mundo, entenderlo y de esa manera colaborar para el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, de nuestro estado de Colima. Algo importante, ya mencionabas parte de mi trayectoria. Tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en China como encargado de asuntos bilaterales, pero también fue director para Asia y Oceanía del COMCE Nacional, promoviendo siempre a nuestro país en otras fronteras. Y algo muy importante es, soy colimense y lo que más quiero es que nos vaya bien a todos los colimenses en este hermoso estado que tenemos que llevar al mundo y promover en el mundo por todas las bondades que ofrece. Algo importante que vi es, desarrollé un documento y ese documento habla de buenas prácticas en Asia para nuestro estado de Colima. ¿Qué es importante cuando vas a otro país? Observar. Hay países que ya han avanzado en ciertos sectores y tienen un avance en el desarrollo económico, y qué de eso podemos nosotros aprender para estudiar con mayor profundidad, para adaptar a nuestra realidad y ponerlo en práctica. Y prácticamente es ese documento el que quiero hablar en este momento contigo. Muchas gracias, Salvador. Pues sí, efectivamente, nos interesa saber porque México, y no somos ajenos, digo, estamos en este país vivimos, somos parte también en el estado de Colima de una dinámica globalizadora. Tenemos uno de los puertos más importantes de América Latina y uno que se vislumbra como el que será quizá, o así es como se pretende, el puerto más importante de América Latina en los siguientes años con la nueva inversión del puerto de Manzanillo. Y bueno, México está históricamente adherido a cadenas globales de valor muy importantes, sobre todo dirigidas a nuestro vecino del norte. Pero, ¿qué puede hacer México para salir de estas inercias, sofisticar su economía, añadirse a valores de mayor valor agregado? ¿Qué detectas tú que puede hacer México para tener mayores ventajas competitivas? Y qué, sobre todo también, cómo se adhiere esto a la dinámica de la nueva política industrial rescatada, que es el Plan México. En ese escenario, ¿qué nos podrías decir de qué buenas prácticas asiáticas podrían no copiarse, sino emularse para aplicarse en nuestra región, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios? Sí, tuve la oportunidad de visitar Singapur. He estado 2 veces en ese país. Y algo muy importante de Singapur es que su gobierno siempre promueve la meritocracia, el pragmatismo y la honestidad. Y eso es algo que podemos también replicar en nuestro país y, por supuesto, en el estado de Colima, tanto en el gobierno estatal como los gobiernos municipales. Necesitamos que la gente más preparada ocupe los cargos públicos, que sean los funcionarios que están promoviendo el desarrollo en cada una de sus áreas, por su conocimiento, por su experiencia, y el tema también de la honestidad. Esto es algo que aprendí en Singapur. Y hablabas ya del puerto de Manzanillo y tienes una gran razón. El puerto de Manzanillo y su ampliación puede ayudar al crecimiento económico de todo el estado y, por supuesto, del país. Y eso lo vi también en Singapur. Está el puerto de Singapur,
que genera alrededor de 160,000 empleos y que es algo importante porque el centro de el Singapur propiamente es un centro logístico que se basa en el crecimiento de su puerto. Nosotros podemos hacer lo mismo en el estado de Colima. El puerto de Manzanillo, siendo el que detona el crecimiento de todo el estado al ser un centro logístico, un hub logístico mundial, pero también generando empleos directos y de manera indirecta. Por ejemplo, eso puede atraer el desarrollo con parques industriales, que venga la inversión, promoverla en el mundo para que se instalen aquellas empresas que se ajusten a nuestras regulaciones y que cuiden siempre el tema del medio ambiente. Cuando vengan estas inversiones vamos a generar más y mejores empleos y los egresados de la Facultad de Economía y de la universidad sin duda tendrán mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestro estado. También desarrollo de clústeres industriales como lo está haciendo Singapur. Hay clústeres para el tema de agroalimentos, para el tema logístico, para el tema de nuevas tecnologías y el apoyar a las empresas desde una etapa muy temprana para que entren a otros mercados. Eso se llama ampliar el mercado para los productos y servicios que hace Singapur y que debería de ser también una prioridad en Colima, dado que nuestro mercado local es relativamente pequeño. Tenemos la oportunidad de llegar a nivel nacional y a nivel internacional teniendo una gran ventaja logística como es el puerto de Manzanillo. Eso hablando del tema de Singapur, pero también encontré en ese país algo interesante, una plataforma que es una plataforma de innovación abierta. El gobierno junto con el sector privado desarrollaron esa plataforma en internet donde tú puedes ver las problemáticas que existen en ese caso, en ese país, en ese estado país, pero en el caso de Colima podríamos tener algo similar, donde se invite a la sociedad, al sector privado, a los investigadores, profesores, a que empiecen a tratar de resolver la problemática que estamos viviendo en distintos rubros y que la gente, a partir de premios que se otorguen, pueda concursar y pueda aportar su conocimiento y experiencias para resolver esos problemas. Eso lo está haciendo Singapur y es algo que podemos aprender. Pero no solamente estuve en ese país, también visité la región administrativa especial de Hong Kong, que sí pertenece a China, pero además es una región muy innovadora. Tienen una plataforma, por ejemplo, donde están promoviendo revistas de formato electrónico, todos los productos y servicios de calidad que se tienen en Hong Kong. Y salen al mundo y la promueven y es una manera de que la gente conozca. Y es una propuesta que le hice a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Colima. Desarrollemos una revista electrónica, un catálogo electrónico que nos permita promover lo hecho en Colima y que está muy, muy bien hecho, de excelente calidad y que debe ser conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Hablando, por ejemplo, de ciertos productos de Colima, encontré que en Tailandia había productos innovadores, por ejemplo, un coco que podría ser abierto como si fuera una lata de refresco. Eso era algo innovador en el coco. Esa tecnología también se podría desarrollar algo similar en México. Y en Colima también tenemos un producto que es muy valorado, que es la flor de sal. Encontré que en Tailandia, por ejemplo, la flor de sal con ciertas especias y ciertas esencias logran tener distintas tonalidades y se utiliza en los spas. Es una manera también que ellos se encontraron que ayuda al cuerpo y ayuda a mantener, ellos lo comentan como mantener la juventud a través de otra utilidad que podemos tenerle a un producto que es altamente valorado en el mundo. Tenemos que salir a promover, tenemos que tener gobiernos muy activos, tenemos que tener también en el sector académico profesores, investigadores, estudiando estas oportunidades, adaptándolas y poniéndolas en práctica en nuestro estado. Algo que siempre he creído es que la investigación debe tratar temas actuales. Claro que puedes estudiar la historia para entender el presente y comprender lo que sucederá en un futuro, pero sí temas que tenemos de retos, de desafíos,
de oportunidades en la actualidad, que el sector académico las estudie, que empiece a adaptarlas y empiece a proponerlas para mejorar. Qué interesante sería que los investigadores de la Universidad de Colima, que los profesores, que los mismos estudiantes y egresados se sentaran con el Congreso, por ejemplo, o con la gobernadora o con los presidentes y presidentas municipales, hablar de esas oportunidades que existen y de buenas prácticas y qué es lo que proponemos para resolver la problemática que estamos viviendo en distintos frentes y los desafíos, pero también hablaba de esas oportunidades que tiene Colima. Esa es la gran importancia que tiene la coordinación entre el sector público, privado y académico. Algo que yo menciono como buenas prácticas, por ejemplo, en los parques industriales que hay en China. Los parques industriales que hay en ese país, dentro del parque industrial, tienes oficinas del gobierno, tanto a nivel central como a nivel provincial o incluso de las ciudades, que son los facilitadores para que llegue la inversión en aquellos sectores estratégicos que se han definido y que van a aportar al desarrollo y crecimiento no solamente de esa ciudad, de esa provincia, sino de todo su país. Entonces tienes a un gobierno activo, promotor y facilitador que pone ciertas regulaciones y restricciones para cuidar también ahora el medio ambiente, que es tan importante, no solamente en China, en todo el mundo. Y entonces llega el tema del sector académico. Está la Universidad de Tongji, por ejemplo, en el Parque Industrial del Automóvil, ahí en Shanghái. La Universidad de Tongji tiene carreras que empatan con los sectores estratégicos de Shanghái y de esa región. Y aparte, esas carreras que tienen planes de estudio acorde a las necesidades actuales de la región, sus alumnos están desarrollando investigaciones de millones de dólares que son ofrecidas tanto al sector público para entender la problemática que existe y la realidad, pero también a las empresas que se han instalado en ese parque industrial. Los profesores e investigadores de la Universidad de Tongji son asesores directos de los gobiernos, tanto provincial como central, y entonces se convierten en alguien que está de manera sencilla y práctica, utilizando su gran conocimiento para beneficio de desarrollo de políticas públicas. El mismo gobierno los invita. Y entonces tienes esa coordinación que yo creo que es lo que ha faltado mucho en nuestro país, en nuestro estado y en cada uno de los municipios. Otros ejemplos. Cuando vamos, por ejemplo, a Corea del Sur, encontramos que hay centros de exportación. Los funcionarios del gobierno de Corea del Sur, que son altamente capacitados en el tema de promoción de su economía, de sus productos, de sus servicios, hay un grupo de negociadores que van al mundo. Cuando yo trabajaba en el COMCE Nacional, recibíamos a esos negociadores que querían tener reuniones con tiendas departamentales, con hipermercados y supermercados. Nos pedían concretar esas reuniones porque querían promover los productos que traían en un catálogo que ya habían seleccionado como oferta exportable de Corea del Sur. Lo mismo propongo para Colima. Necesitamos gobiernos más activos a todos los niveles, que vayan a nivel nacional y al mundo a promoverlo mejor, con esos catálogos, pero con especialistas negociadores, y necesitamos fomentar la capacitación de todos nuestros funcionarios públicos y la meritocracia de la que ya he hablado. Cuando vamos a otros países, por ejemplo, en China mismo, encontramos que está Yiwu. Cuando tú buscas un producto que llamamos un producto genérico, un commodity, tú puedes irlo a encontrar, todo eso que vemos a veces en los mercados, en la feria de Colima, esos productos hechos en China, muchos se están fabricando precisamente en Yiwu. Yiwu ha logrado, una de las aldeas cercanas, ha logrado su desarrollo a través del comercio electrónico y el comercio electrónico transfronterizo. Qué interesante sería que cada rincón de nuestro estado tuviese esa oportunidad de promover el comercio electrónico, y el gobierno y el sector privado y el sector académico haciendo alianzas para identificar la oferta exportable de nuestro estado y el destino. ¿Quién está demandando esos productos? Hacer negociaciones con empresas de logística, de paquetería, de seguros,
¿Para qué? Para promover ese comercio electrónico transfronterizo. Entonces veríamos que los perritos colimotes pueden estar en restaurantes a nivel nacional e internacional o en los hoteles adornando las habitaciones con la posibilidad de adquirirlos. O podríamos llegar con la flor de sal que estuviese en otros países, en Estados Unidos, en Europa, donde puede ser altamente valorada por sus propiedades, pero hay que investigar, claro, esas propiedades, y ahí es donde entra el sector académico apoyando a fortalecer la calidad y la presentación de los productos colimenses. Yo siempre he creído que en las universidades, si vamos a la facultad de mercadotecnia, a la de diseño, por ejemplo, que esos jóvenes, sus proyectos sean, vamos fortaleciendo los productos de Colima, dándoles ese mayor valor agregado con mejores empaques, con mejores presentaciones que cumplan con las regulaciones de etiquetado que tiene México, y vamos a salir ahora sí con productos más innovadores hacia otros lugares. Todo eso lo podemos observar, pero no solamente en el tema económico. Algo muy interesante que vi en China es el cuidado, por ejemplo, de los parques, de los jardines. Y es sumamente interesante cómo siempre hay esa armonía. No busco poner cemento en todo el lugar como ocurre aquí. Uno puede ir, por ejemplo, a la Piedra Lisa y a otros lugares donde en lugar de preservar lo natural, caemos en la tentación de esos materiales que le quitan belleza y que tal vez lo vemos de un tema simple y funcional, que es, pues, reduzco el cuidado, el mantener el espacio natural. Y eso lo hace muy bien China, lagos, ríos, y cada vez lo hace más porque tuvo un crecimiento acelerado. Y en ese crecimiento acelerado, claro que hubo una gran contaminación de empresas nacionales y extranjeras que llegaron muy favorecidas en su momento por políticas, regulaciones poco o laxas, vamos a decir. Y también por un tema donde la prioridad del gobierno chino era reducir la pobreza extrema, generar empleo y tener ese crecimiento. Ese crecimiento acelerado tuvo una gran repercusión en el medio ambiente y es algo que está tratando de revertir China en este momento para beneficio no solamente de su sociedad, de todo el mundo por el tema del impacto que tiene el crecimiento de una economía, de la segunda economía del mundo, que llegará a ser la primera economía del mundo y que hay que estar preparados para buscar esas oportunidades. Eso es en el tema de embellecimiento. También ocurre en Corea del Sur, lo podemos ver en Singapur, en la región administrativa especial de Hong Kong y en China mismo. ¿Cómo está el tema de las avenidas? Antes de construir las calles y avenidas, hay un tema de, esta es la banqueta, este es la ciclovía, esta es la parte para motocicletas en algunos casos, o los automóviles y motocicletas. Pero previo a la construcción, aquí vemos en México y en varias partes de nuestro estado, cómo tratamos de improvisar ciclovías poniendo en peligro la vida de los ciclistas, y eso no debe de ocurrir. Y eso se hace con planeación y es algo que nos ofrecen varios de los países asiáticos y europeos también. Tuve la posibilidad de viajar a Europa hace pocos meses y de ver esos grandes cambios de economías que han sabido impulsar un crecimiento y desarrollo económico ordenado, que es la gran palabra y lo que tenemos que promover en nuestro estado de Colima. Cada uno de los lugares tiene algo interesante. En mi caso, soy un especialista en los temas de Asia, viví 7 años en China, trabajé para la embajada, trabajé para el COMSE, y esa visión es la que transmito en un documento que con gusto puedo compartirles, un documento donde hablo de esas buenas prácticas que hay en Asia para nuestro estado de Colima. Ahora, viene algo también importante, David, el tema del Plan México. Tenemos una presidenta que trabaja todos los días, que está buscando el bienestar de nuestro país, propone el Plan México, esta política industrial, y creo que es muy importante que baje ese Plan México, como ocurre en China cuando el gobierno central lanza sus planes de crecimiento y desarrollo,
bajar hacia los estados, hacia los municipios, con una serie de planes y proyectos que empatan y se coordinan con las buenas intenciones de esos planes de desarrollo a nivel nacional. Y eso es un gran reto que estamos viendo. El tema de el plan es muy bueno, pero tenemos que aterrizarlos. En mi empresa, se llama G-Perspective, estamos promoviendo la atracción de inversiones a México, apoyando de manera práctica con acciones reales la atracción de inversiones. Las últimas llegaron al Estado de México, una empresa, la más grande de electromovilidad, hacen motocicletas eléctricas y scooters, es una empresa china, global, llega e invierte en el Estado de México, y otra de equipo médico que invirtió en el Estado de Nuevo León. Y es la manera en cómo aportamos nosotros al Plan México, pero también al desarrollo de más y mejores empleos y a la innovación. Entonces creo que es importante. Y el otro es lo hecho en México, que debe transmitirse a lo hecho en Colima, pero con esta visión de subir la calidad y la presentación que tienen nuestros productos, y también el tema de la transferencia de tecnología. Al invitar a las empresas extranjeras a que inviertan en nuestro país, desarrollen tecnología, pero algo importante que aprendimos de China es buscar la colaboración entre empresa extranjera y empresa mexicana, entre proveeduría local y regional, que aporte al crecimiento y desarrollo de las empresas locales para volverlas todavía más competitivas. Y esos son los retos que yo veo. Por eso el documento y tanta pasión, energía, tiempo que le dediqué, porque como todos los colimenses, los buenos colimenses, queremos lo mejor para nuestro estado, vemos un enorme potencial en nuestro estado. Sin duda el puerto de Manzanillo es nuestra mayor ventaja comparativa, pero tenemos que lograr que ese puerto influya en el desarrollo económico positivo de todo nuestro estado. Yo no veo, por ejemplo, a las personas, a los empresarios, muchos de ellos les falta ese conocimiento de cómo aprovechar el comercio exterior, las exportaciones, cómo logro aprovechar que el puerto de Manzanillo está muy cerca de nosotros. Cuando traemos inversiones y vamos al estado de Jalisco, a Guanajuato, a Querétaro, muchos de esos países, de esos estados, en el Bajío, ¿qué están haciendo? Están promoviendo en otros países su cercanía con el puerto de Manzanillo. Y no hay estado más cercano que Colima, porque es nuestro puerto. Y tenemos que llegar al mundo promoviéndolo, pero también creando las condiciones, qué sectores estratégicos tenemos, cuál es nuestra oferta exportable, ir al mundo, ir a nivel nacional a promoverlo y ser muy selectivos. No toda la inversión debe de llegar a este estado, solo aquella que aporte al desarrollo y crecimiento ordenado, aquella que cumpla las regulaciones. Y eso es lo que necesitamos hacer. Gobiernos más activos, empresarios mucho más activos, una sociedad también más activa, y cada uno cumpliendo con nuestro rol. Son momentos de gran incertidumbre en el mundo, y es por distintos cambios que están ocurriendo. Hay un cambio de orden mundial, y en esta década y las próximas vamos a ver esos cambios. China es la gran potencia en crecimiento, mientras que Estados Unidos es una potencia que tiene cierta decadencia y que no está permitiendo el crecimiento de otras superpotencias. Vemos cómo estamos cambiando con un Estados Unidos siendo la potencia que era hegemónica, a un China en crecimiento, pero también vemos una gran fortaleza de Rusia, y posteriormente veremos el crecimiento de la India. Esa realidad crea incertidumbre en el mundo. Esa realidad está haciendo que cambie también el orden comercial. Un Estados Unidos que en su momento promovió el libre comercio porque era lo que le beneficiaba, y se da cuenta que hay otros países como China que están jugando mejor esas reglas del comercio internacional, y por lo tanto ya no creen en el comercio internacional, hay que cambiar las reglas, y esas reglas hablan de un mayor proteccionismo en el mundo. México debe de entender esa realidad, pero debe de comprender la posición que tenemos en el mundo. Somos un país estratégico, tanto para Estados Unidos como para China y el resto del mundo. ¿Qué rol vamos a jugar? Y es un rol
donde no tenemos que casarnos completamente con Estados Unidos, aunque por un tema geopolítico, claro que tenemos una gran ventaja e influencia, pero también grandes desafíos. Pero a la vez tenemos que aprovechar esta coyuntura para posicionarnos y ver qué es lo mejor para nuestro país. Como si China y Estados Unidos nos pueden proveer de beneficios, tenemos que aprovecharlos. Tenemos que diversificar el destino de nuestras exportaciones. El 83% van hacia Estados Unidos y la verdad es que tenemos una red de tratados de libre comercio que nos permitirían llegar a mercados asiáticos, europeos, de América Latina y ser altamente competitivos. Pero no solamente eso, México es el país más industrializado de América Latina. Eso nos convierte en la plataforma ideal para cualquier empresa en el extranjero que quiera internacionalizarse, que quiera aprovechar los 130 millones de personas que somos en México. Pero no solamente eso, somos una plataforma para toda América Latina, para Norteamérica, y también somos la puerta de entrada y salida de mercancías para Asia-Pacífico. Esas son las bondades que debemos de comprender, y una mano de obra que yo ya no la llamaría mano de obra, sino capital humano, porque es gente capacitada, gente trabajadora como lo vemos en Colima, que está dispuesta a aportar su talento para el crecimiento y desarrollo de esas empresas y de todo el país. Eso es lo que debemos promover en el mundo. Estamos en una posición única, tenemos que comprenderlo. Es algo que cuando participo en el COMCE Nacional y tengo la oportunidad de hablar con gente en el gobierno federal, gente en el gobierno estatal y municipal, les insisto el comprender la posición que tenemos en el mundo y cómo debemos de aprovechar esa coyuntura que estamos viviendo internacional, ese ambiente internacional para beneficio de nuestro país. Por eso sí creo en el Plan México, por eso con acciones apoyo al Plan México, por eso voy a otros lugares y promuevo. Hace prácticamente 2 semanas, la Embajada de México en China hace un evento con inversionistas, me invitan a participar y ese fue el mensaje que les estuve ofreciendo. Un mensaje donde México es un país abierto, es un país con un gobierno que está promoviendo las inversiones, el comercio exterior, donde una presidenta, como es la presidenta Claudia Sheinbaum, está apoyando el bienestar de nuestro país. Se habla de una política industrial, de un cambio, porque hablábamos de un gobierno que no daba directrices y ahora vemos un Estado que también regula y un Estado que quiere promover ciertos sectores donde somos estratégicos. Entonces, eso es algo que también sucede en China, donde el gobierno a nivel central está atento de la economía para tratar de hacer aquellos ajustes en el momento adecuado y promover un crecimiento y desarrollo económico. Entonces, tenemos que apoyar esas iniciativas, tenemos que coordinar esfuerzos, tenemos que proponer, pero también tenemos que señalar cuando algo no se esté haciendo bien. Necesitamos una sociedad que levante la voz, necesitamos cámaras empresariales más activas que señalen lo que está bien y está mal y que propongan, y un sector académico más involucrado en el crecimiento y desarrollo económico. Y sobre todo, hablamos de un país como México y de un estado donde hay desigualdad, donde necesitamos una mayor equidad. Y en ese sentido, para finalizar, vemos que en China hay un centro de reducción de la pobreza extrema en Beijing. China logró reducir la pobreza en 753 millones de personas en tan solo 30 años, y eso lo dice el Banco Mundial. Y cuando vemos lo que logró China y vemos que México va en un camino de reducir la pobreza de manera importante, también podemos lograr llevar funcionarios del gobierno mexicano a que vayan a ese centro a recibir capacitación gratuita sobre estrategias exitosas que se basan en algo sumamente lógico, que es hagamos a la sociedad muy productiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando llegan esas empresas, por ejemplo, un ejemplo que yo mismo vi, fue una de las comunidades más rurales de China, una de las comunidades con mayores rezagos de China. Y estaba una empresa paraestatal reconstruyendo el pueblo.
Y resulta que la gente se involucraba en trabajar, pero aparte tenía un concepto de que cada casa tuviese un color distinto, donde con microcréditos la gente podía comprar un caballo y dar paseos a caballo, donde la gente podía tener su pequeño hotel, donde tenía un restaurante y cada una elegía en qué actividad tenía conocimiento o experiencia o le interesaba desarrollar. Les proporcionaban microcréditos que tenían que regresar al prestatario, y de esta manera lograban que la gente se ocupara en el mismo crecimiento y desarrollo. Llega el momento en donde el gobierno central, a través de uno de los periódicos con cobertura a nivel nacional, hablan de la apertura de ese pueblo, un pueblo renovado, y es el pueblo de los colores. Y de esa manera empieza a llegar mucha gente a tratar, a buscar y a conocer ese lugar. Con proyectos productivos se combate la pobreza, con proyectos productivos se genera empleo, y de esa manera logramos todos el crecimiento y desarrollo económico ordenado de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Esa es la gran importancia de conocer el mundo, de estudiar el mundo, de promover la meritocracia, el pragmatismo y la honestidad que tanto necesitamos en esta sociedad. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Salvador. Pues haciendo una síntesis de esta gran presentación que nos haces, pues sin duda rescato que algo de lo que tu experiencia ha recabado es la importancia de las relaciones entre el sector público, privado y académico, y no solamente como cada uno dando desde su parte, sino en comunión tomando decisiones, cada uno con sus insumos, cada uno, por supuesto, presentándoselos a los policy makers, ¿no? El sector privado dando su perspectiva y su punto de vista, porque al final son los generadores de riqueza naturales. Entonces, pues esta también es parte de la visión que hemos compartido en la Asociación de Egresados y Egresadas de Economía. Estuviste en el primer evento que realizamos, y de ahí surge la necesidad de esta plática, porque pues no basta nunca, nunca hay tiempo suficiente para debatir y discernir todos estos temas tan importantes. Entonces, pues vamos a tratar de hacer esta propuesta de charlas para presentaciones de este tipo con pues ponentes de tu nivel, y bueno, tratar de hacerlo de la manera más frecuente. Yo quiero agradecerte por supuesto tu disposición de estar por aquí, y si no tienes algo más que agregar. Agradecerte, David, esta iniciativa, agradecer a la misma Universidad de Colima, a su Facultad de Economía, que siempre me invitan a dar este tipo de pláticas sobre mis experiencias en Asia, sobre mis experiencias en China, y creo que lo que estás haciendo es algo que tienen que hacer todas las facultades, todas las universidades, que es compartir con la sociedad y lograr entre todos, en coordinación, el superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se están presentando. Muchas gracias. Pues dado todo este panorama, yo los quiero invitar al siguiente evento que tendremos, que será en noviembre, formato presencial, y de ahí lo que se pueda derivar en materia de todo este debate y retórica que queremos proponer, y no solamente ser una asociación que congregue, sino que proponga a la sociedad que tanto le tenemos que retribuir. Muchas gracias, Salvador. Gracias, David.